¿Hasta cuándo vas a vivir como si fueras uno más? ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu mente te sabotee, que las emociones te arrastren, que la incertidumbre te paralice? No naciste para formar parte de la masa que se rinde, que posterga, que se distrae, que justifica su mediocridad con excusas brillantes. Naciste con una mente capaz de sostener la adversidad, de construir dirección, de crear propósito. Pero si no la entrenas, esa mente se vuelve tu peor enemigo. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente vive apagada, reactiva, atrapada en pensamientos que no eligió, en rutinas que odia, en emociones que no sabe manejar? ¿Cuántos dicen que quieren cambiar, pero no hacen nada distinto? El 99% vive así, esperando que la vida mejore sin mejorar ellos. Pero hay otro grupo, uno pequeño, uno silencioso, uno que actúa sin ruido y transforma sin pedir permiso. Es el 1%. Los que decidieron dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Los que entienden que el mundo no cambia hasta que tú cambias por dentro. Este video no es motivación vacía, no es una serie de frases bonitas para que te sientas bien por unos minutos. Es una declaración de guerra contra la pasividad mental. Es una invitación directa a que cruces la línea, a que entres al lugar donde pocos se atreven, donde ya no necesitas que las cosas estén perfectas para actuar, donde el miedo no te detiene, la crítica no te define y el caos no te arrastra. Ese lugar se llama control interior, se llama dominio de uno mismo, se llama estoicismo. ¿Listo? Vamos a empezar. Primero, comprende que no eres solo tus pensamientos. Imagina que dentro de ti hay una orquesta completa, pero en lugar de instrumentos, lo que suena son sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos y acciones. Eso es lo que eres. No una sola nota, no una sola voz, una sinfonía entera. Y solo cuando comprendes esto, puedes empezar a gobernarte desde la raíz, como hacen aquellos que forman parte del 1%. Porque la mayoría vive reaccionando, atrapada en pensamientos que ni siquiera eligió, arrastrada por emociones automáticas que no comprende, dirigida por percepciones que deforman la realidad. ¿Y qué hace el estoico? Observa, siente, se detiene y actúa desde un centro que no se tambalea con el viento. El 1% no es más inteligente ni más afortunado, simplemente ha aprendido a observar el proceso antes de ser arrastrado por él. Antes de cada emoción hay una sensación, un nudo en el pecho, una presión en el estómago, un temblor en la voz. La mayoría lo ignora, pero el que se entrena, el que domina su mente, lo nota, se anticipa. No deja que ese nudo crezca hasta convertirse en ansiedad o rabia. Lo atiende, lo respira, lo dirige. Y entonces, en lugar de explotar, decide. En lugar de reaccionar, elige. Después viene la percepción. Y aquí está una de las trampas más grandes. Si estás entrenado para ver lo negativo, eso es lo único que tu mente va a resaltar. Pero si entrenas tu atención como un monje afilando su espada, empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven caos, belleza donde otros ven rutina, posibilidades donde otros se rinden. Esa es la percepción del 1%. No es ver más, es ver diferente. Luego aparecen las emociones, ese fuego que quema o que alumbra, según cómo lo uses. La diferencia entre el sabio y el impulsivo no está en sentir o no sentir, está en no dejar que las emociones decidan por él. El estoico no se hunde en su tristeza ni se deja gobernar por su ira. La siente, la estudia y luego la trasciende. Y finalmente, los pensamientos. Muchos creen que pensar es el principio de todo, pero no. Es el resultado de todo lo anterior. Pensar sin haber atendido las sensaciones, la percepción y la emoción, es como intentar leer un mapa sin saber en qué continente estás. Por eso, los pensamientos no se combaten con más pensamientos. Se comprenden desde la raíz. La acción viene al final. Lo que haces, lo que eliges, lo que evitas. Si actúas sin haber comprendido este proceso, solo estarás reaccionando. Pero si llegas hasta aquí con conciencia,
Cada decisión que tomes será un acto de poder. Y eso, mi amigo, es tener la mentalidad del 1%. Gobernarte desde dentro. Ser tú el dueño de tu respuesta. Eso no te lo enseña la escuela. Eso lo entrenas aquí, ahora, a cada instante. 2. Elige tu rumbo con decisión. Hay un momento en la vida en el que dejar de postergar ya no es una opción. Un momento en el que abrir los ojos con cansancio, vivir sin dirección y esperar que las cosas se acomoden solas se vuelve insoportable. Ese momento es hoy. Porque el 99% vive esperando que alguien más les ordene la vida. Pero el 1% asume el mando. No porque todo esté claro, no porque todo esté perfecto, sino porque entienden una verdad brutal. Nadie va a venir a rescatarlos. No confundas la falta de energía con un destino sellado. Muchas veces no estás perdido, estás saturado. Tu entorno habla, tu espacio, tu agenda, tus hábitos, tus relaciones. Todo eso es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Y si tu entorno es un caos, es porque has permitido que lo sea. El 1% no se permite vivir en un entorno que lo sabotea, lo limpia, lo ordena, lo transforma, porque entienden que cada cosa fuera de lugar en el exterior es una distracción para la mente, y una mente distraída no puede avanzar. La mente del 1% es intencional. Observa con honestidad qué está postergando, qué conversaciones evita, qué hábitos ya no tolera más, y no se escapa de esas respuestas. Las enfrenta, las escribe, les pone nombre, porque lo que no se nombra no se puede transformar. El desorden es más que desorganización, es un espejo, un reflejo de todas las decisiones evitadas, de todas las prioridades desalineadas. Y ese espejo, por incómodo que sea, tiene un propósito: despertar. El orden no se trata de tener una vida perfectamente estructurada. Se trata de construir una estructura interna tan firme que pueda sostenerte incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. Por eso el 1% no improvisa su camino todos los días. Lo diseña. Divide sus metas en acciones claras. Agenda lo que importa. Corta lo que agota. Se rodea de lo que lo fortalece. No esperan a sentirse listos. Se construyen desde el compromiso, no desde la emoción del momento. Ser estoico es vivir con dirección. Es mirar la vida sin adornos ni excusas y aún así decir: voy a ordenar lo que tengo. Voy a hacerme cargo de lo que soy. No porque sea fácil, sino porque me respeto lo suficiente como para no seguir en este estado. Esa es la decisión que cambia todo. El día en que eliges dejar de reaccionar y empiezas a dirigir tu vida. Esa es la mente del 1%, la que no espera un milagro, la que se convierte en uno. Tercera, identifica el estrés físico, químico y emocional. La mayoría cree que el estrés es solo una sensación de agobio o cansancio. Pero el 1% entiende que el estrés no es solo mental. Es una tormenta silenciosa que ataca desde lo físico, lo químico y lo emocional. Y si no lo detectas a tiempo, te quiebra por dentro sin que te des cuenta. Porque el verdadero desgaste no siempre se manifiesta con gritos ni lágrimas. A veces se esconde en el insomnio, en el dolor de espalda crónico, en la falta de aire que sientes al despertar, en esa fatiga que no desaparece ni con 8 horas de sueño. Eso no es normal. Eso es una señal. Y el que tiene la mentalidad del 1% la escucha. El estrés físico surge cuando el cuerpo se queda sin recursos para sostener el ritmo que tú le impones. Demasiadas horas sentado, una mala alimentación, falta de descanso real, jornadas eternas sin pausas, ejercicio mal gestionado. No es solo agotamiento, es una forma de autoabandono. Y el cuerpo, tarde o temprano, pasa factura. Contracturas, fatiga crónica, inflamación silenciosa, enfermedades que llegan sin aviso. El 1% no espera a romperse. Se cuida antes de colapsar. Luego está el estrés químico, ese veneno invisible que entra por lo que comes, por lo que respiras, por lo que bebes.
no es solo comida chatarra, es exceso de cafeína, alcohol, medicamentos usados, tóxicos ambientales, incluso pensamientos repetitivos que generan una química negativa constante en el sistema nervioso. Si tu cuerpo pasa todo el día defendiéndose de lo que le das, no puede sanar, no puede rendir, no puede crear. El 1% no alimenta su caos, lo depura, lo limpia, lo fortalece con intención. Y finalmente, el más ignorado y el más destructivo, el estrés emocional, la presión de cumplir con todo, el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, la culpa constante, el enojo reprimido. Las emociones mal digeridas son toxinas que circulan por tu cuerpo como ácido lento, y lo peor es que te acostumbras, normalizas vivir tenso, apresurado, agitado, hasta que un día el cuerpo grita de verdad, y si no hiciste nada antes, te obliga a detenerte con un colapso. El 1% no espera ese día, se entrena para prevenirlo, reconoce cuando una emoción lo está saboteando, se permite sentir, pero también se permite soltar. Tener la mentalidad del 1% es entender que tu cuerpo no es un enemigo ni una herramienta desechable, es tu base, tu hogar, tu vehículo, y si lo intoxicas, todo lo demás se tambalea. Por eso cuidan su energía como un recurso sagrado, porque saben que sin energía no hay enfoque, y sin enfoque no hay propósito. El 1% no descuida su templo, lo honra, porque su cuerpo no solo los lleva, también los sostiene. Cuarto, rompe la adicción emocional al sufrimiento. Hay un ciclo silencioso que te atrapa, una especie de prisión invisible que se construye sin barrotes, pero con pensamientos repetidos, emociones conocidas y patrones que se repiten. No importa cuánto leas, cuánto medites, cuánto quieras avanzar. Si no reconoces que estás emocionalmente adicto al sufrimiento, seguirás en el mismo lugar. El 1% lo sabe. No se trata de ser positivo a la fuerza, se trata de dejar de alimentarte con lo que te está enfermando por dentro. Tu mente es una máquina de repetición. Si durante años ha estado expuesta a la ansiedad, a la tristeza, al miedo o al resentimiento, no importa cuánto digas que quieres paz. Tu sistema nervioso ha aprendido a sobrevivir en el caos. Y lo más peligroso no es que sientas dolor, es que ese dolor se vuelva parte de tu identidad. Que no digas, estoy frustrado, sino, soy así. Que no digas, estoy herido, sino, nunca me voy a recuperar. Porque cuando una emoción se convierte en quien crees que eres, ya no estás sintiendo, estás viviendo desde una herida abierta que ya se volvió casa. La mente del 1% no se deja atrapar por ese ciclo. Lo detecta, lo expone. Se pregunta, ¿esta emoción es real o es solo un hábito? ¿Este pensamiento me pertenece o es un eco del pasado? Y ahí, en esa pausa consciente, empieza la verdadera libertad. Porque cuando eliges no alimentar una emoción tóxica, aunque esté presente, ya estás rompiendo el patrón. Cada vez que respiras en medio del enojo, cada vez que observas la tristeza sin dejar que te arrastre, estás entrenando tu sistema para responder en lugar de reaccionar. Esto no se logra con frases vacías ni afirmaciones forzadas. Se logra con constancia, con observación, con práctica. El 1% escribe lo que piensa, respira cuando se siente desbordado, cuestiona sus emociones como un sabio frente al fuego. No las rechaza, no las reprime, las abraza sin identificarse con ellas. Porque saben que revivir el mismo sufrimiento una y otra vez no es sensibilidad, es esclavitud emocional. Y ellos han elegido liberarse. Ser estoico es reconocer que lo que te perturba no es lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. Y si tu interpretación está contaminada por emociones viejas, no estás viviendo el presente. Estás reviviendo una versión distorsionada del pasado. El 1% se hace cargo, se entrena, elige con firmeza lo que permite que lo habite. No porque no duela, sino porque ya no está dispuesto a vivir siendo un esclavo de su propio dolor. Esa es la diferencia entre sobrevivir y renacer. 5.
La integridad se forja en lo invisible. Haz lo correcto, incluso cuando nadie esté mirando. Esa es la consigna que diferencia al que aparenta del que verdaderamente es. En un mundo donde todos buscan ser vistos, validados y aplaudidos, el 1% se comporta igual en público que en la más absoluta soledad. Porque la integridad no es una pose, no es una máscara, no es una estrategia. Es un acuerdo silencioso con uno mismo. Es decidir que tu palabra tiene peso, incluso si nadie más la escucha. Es hacer lo correcto sin testigos, sin likes, sin cámaras. Porque sabes que, aunque nadie más lo sepa, tú lo sabrás. Y eso basta. La mayoría actúa bien solo cuando hay consecuencias visibles. Pagan lo que deben si alguien los presiona. Cumplen su palabra si hay alguien que los recuerda. Son amables si eso les da algo a cambio. Pero el 1% tiene otra brújula. Una brújula que apunta a lo que es justo, no a lo que conviene. Una brújula que no se desorienta con la opinión ajena porque está anclada en un código personal que no se negocia. Hacer lo correcto en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie nota, es lo que moldea el carácter. Y un carácter fuerte vale más que 1000 discursos bonitos. El estoicismo enseña que la virtud no necesita escenario, que la verdadera grandeza no está en las palabras, sino en los actos silenciosos. Apagar el teléfono en una conversación importante, ser puntual aunque nadie más lo sea, decir la verdad aunque sea incómoda, cumplir una promesa aunque ya nadie la recuerde. Son gestos invisibles que no buscan reconocimiento, pero que construyen algo mucho más poderoso: respeto propio. Cuando tienes integridad, ya no dependes del aplauso. Tu motivación no viene de afuera, viene del compromiso con quien decides ser cada día. Y eso se nota. Tu energía es más firme, tu presencia más confiable. No necesitas explicar tus valores, se ven. No necesitas justificar tus decisiones, se sienten. Porque cuando no tienes doble cara, no tienes nada que ocultar. Vives ligero, vives en paz. El 1% no construye una reputación para impresionar, construye una identidad sólida para sostenerse, porque saben que lo que hagas en la sombra, un día se reflejará en la luz. Y cuando llegue ese día, si has sido fiel a ti mismo, no necesitarás defensa. Tu vida hablará por ti. Esa es la mentalidad estoica, esa es la mente del 1%, firme, íntegra, imbatible. Sexto, la vulnerabilidad es el umbral del verdadero poder. Muchos creen que mostrarse es exponerse, que compartir lo que sienten los vuelve débiles, que admitir sus miedos, sus errores, sus heridas los hace menos. Pero esa creencia es una jaula disfrazada de fortaleza, porque el que vive escondiéndose no vive, sobrevive. Y el 1%, ese que ha decidido no vivir a medias, entiende una verdad que transforma. La vulnerabilidad no es debilidad, es coraje. Es la puerta de entrada al crecimiento real, a la conexión profunda, a la autenticidad que libera. Ser vulnerable no es contarlo todo, no es desbordarse, no es buscar compasión. Es tener el valor de mostrarse tal como uno es cuando el momento lo requiere. Es decir, esto me cuesta, esto me duele, esto no lo tengo resuelto. Y hacerlo sin victimismo, sin drama, sin expectativas, solo con la verdad en la mano. Porque lo que no se muestra, no se sana. Y lo que se reprime, no desaparece, se pudre por dentro. Por eso el estoico no huye de sí mismo, se enfrenta. Y al hacerlo, deja de tener miedo a lo que lleva dentro. La mayoría vive protegiéndose. Usa sarcasmos, excusas, fachadas, y detrás de todo eso hay un miedo ancestral, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente. Pero lo irónico es que cuanto más te escondes, más lejos estás de ti mismo. Porque sin vulnerabilidad no hay transformación. No puedes crecer si no estás dispuesto a romperte un poco. No puedes sanar si no estás dispuesto a mirar tu herida. El 1% entiende que mostrar la verdad no te debilita, te ancla.
te humaniza, te conecta, porque la gente no conecta con tu perfección. Conecta con tu verdad, con lo que hay detrás del silencio, con lo que hay detrás de tu mirada. El que se atreve a mostrarse no solo se libera, también libera a otros. Y eso crea algo más fuerte que admiración. Crea confianza. Vulnerabilidad bien asumida no te quiebra, te eleva, no te expone, te alinea, no te hace pequeño, te hace real. Y en un mundo donde todos compiten por parecer fuertes, ser real es un acto de revolución interna. Así vive el 1%, no para impresionar, no para complacer. Vive para sostenerse con dignidad, incluso cuando tiembla por dentro. Porque cuando puedes decir con honestidad, esto soy, esto siento, esto estoy aprendiendo, sin caer en la queja, sin buscar aprobación, sin miedo al juicio, entonces has cruzado una frontera que muy pocos se atreven a mirar. Esa es la fuerza silenciosa del que ya no se esconde. Esa es la verdad del que ha dejado de fingir. Esa es la mentalidad del 1%, firme, pero humana, rota, pero consciente, en construcción, pero despierta. Séptimo, domina tu respiración y recuperarás el control. Hay algo dentro de ti que siempre ha estado ahí. Algo que haces desde el primer segundo de tu vida y que, sin embargo, pocas veces notas. Respirar. Y aún así, ese acto simple, repetido, automático, puede ser tu mayor arma contra el caos si aprendes a utilizarlo. El 1% lo sabe. No necesita motivación para empezar a cambiar su estado. Le basta con observar su aliento, porque la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente, entre el impulso y la razón, entre el miedo y la claridad. Dominarla no es un lujo, es una necesidad. Cuando sientes ansiedad, no es la falta de oxígeno lo que te descompone, es el exceso de dióxido de carbono. Tu cuerpo se desbalancea, se enciende una alarma interna y el pánico aparece. De pronto crees que no puedes respirar, que todo se cierra, que algo malo va a pasar. Pero la realidad es otra. Tu sistema nervioso está confundido. No hay un peligro real, solo una mala interpretación química. Y si no sabes esto, te conviertes en esclavo de una señal mal leída. Pero si lo sabes, puedes empezar a gobernarte desde lo más profundo, tu aliento. La mente del 1% no ignora esta verdad. Se entrena para respirar con calma en medio del caos, para exhalar más lento que lo que inhala, para acompañar al cuerpo cuando se siente amenazado, como quien le habla a un niño asustado, porque entienden que cada respiración es una oportunidad para decirle al sistema, estamos a salvo, y cuando el cuerpo lo cree, la mente se aquieta. No se trata de técnicas complejas ni de retiros espirituales, se trata de práctica constante, de notar cómo respiras cuando hablas con alguien, de observar qué pasa con tu aliento cuando te critican, de usar la exhalación como ancla cuando el pensamiento quiere arrastrarte al abismo. Eso es disciplina invisible, eso es autocontrol real, y es lo que convierte al 1% en personas emocionalmente firmes, incluso cuando por dentro todo se está moviendo. Marco Aurelio lo decía con claridad. Si algo externo te afecta, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio empieza a cambiar cuando tú cambias tu estado interno. La respiración no es solo aire, es presencia, es enfoque, es la puerta por la que regresas a la hora cuando tu mente quiere huir. Y si logras entrenarla, no solo calmas tu ansiedad, mejora tu energía, tu descanso, tu claridad y tu dirección. Por eso el 1% no vive a merced de lo que siente. Se entrena para volver al centro una y otra vez, a través del acto más humano y más poderoso que existe, respirar. Porque quien domina su aliento, empieza a dominar su vida. Octavo, reeduca tu miedo y libérate. Todos sentimos miedo. Es una función básica, biológica, diseñada para protegernos. Pero el problema no es sentirlo.
El problema es vivir gobernado por él, porque cuando el miedo toma el control, ya no decides tú. Reaccionas, te escondes, te paralizas. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera sabes de dónde viene. Solo sientes el nudo en el pecho, el temblor en las manos, la mente que corre a 1000 por hora. Y crees que es irracional. Pero no lo es. Tu cuerpo recuerda lo que tú ya olvidaste. El 1% lo sabe. No juzga su miedo. Lo estudia, lo comprende y lo reeduca. Cada uno tiene su mapa emocional. Lo que a ti te detiene, a otro lo impulsa. Lo que a ti te hiere, a otro le resulta insignificante. Porque tu miedo tiene historia, tiene rostro, tiene origen. Tal vez fue una humillación en la infancia, tal vez una pérdida que no supiste procesar, tal vez una frase que se te quedó grabada y que hoy, sin darte cuenta, dicta tus decisiones. Esa memoria emocional no es debilidad, es una ruta mal grabada. Y como toda ruta, puede redibujarse, puede transformarse. El 1% no huye del miedo, lo enfrenta con estrategia, lo expone con sabiduría, no se lanza al abismo sin preparación, se entrena como quien enseña a un niño a no tenerle miedo a la oscuridad. Paso a paso, con paciencia, con compasión, porque entienden que huir lo refuerza, pero quedarse, respirar, atravesarlo, lo debilita. La exposición gradual es su herramienta. Cada vez que permanecen un poco más en esa incomodidad, el sistema nervioso aprende algo nuevo. No estamos en peligro. Esto no se hace solo. A veces se necesita guía, un terapeuta, un acompañamiento, una comunidad. Pero el primer paso siempre es personal. Reconocer que el miedo tiene sentido, pero que no define tu futuro. Porque lo que te ocurrió no es tu condena, es tu punto de partida. Y a partir de ahí, puedes enseñarle a tu mente que ya no estás en ese lugar, que ya no eres ese niño, que ya no necesitas reaccionar como antes. La mentalidad del 1% no busca eliminar el miedo, lo transforma. Saben que el miedo bien entendido protege, pero el miedo descontrolado limita. Por eso aprenden a convivir con él sin dejar que dirija su vida. Aprenden a actuar, incluso temblando. Porque la verdadera valentía no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Desde el estoicismo se enseña que el valor está en actuar conforme a la razón, incluso cuando el alma tiembla. Y es ahí, en esa elección consciente, donde el miedo pierde poder. Así que no huyas más, no esperes a no tener miedo para moverte. Reeduca tu sistema, vuelve a grabar el mapa. Porque cada vez que lo haces, cada vez que permaneces en el presente sin escaparte, algo cambia. El miedo se convierte en impulso, y tú, en alguien libre. 9. Cree en la posibilidad y cambia tu realidad. Todo comienza con una chispa invisible, una creencia. La idea, por pequeña que sea, de que algo distinto es posible. Ahí nace el cambio, no en el talento, no en los recursos, no en las condiciones perfectas. Nace en la mente, porque antes de que algo exista afuera, debe existir dentro de ti. Y el 1% lo entiende. No esperan a tener pruebas para creer, creen para crear, porque la creencia no es un premio, es el motor, y si tú no crees en ti, nadie más podrá hacerlo por ti. La mayoría fracasa antes de empezar, no porque no tengan capacidad, sino porque se rindieron en su mente, dudan, se sabotean, se repiten que no pueden, que no es para ellos, que es demasiado tarde, demasiado difícil, demasiado grande. Y con cada pensamiento de derrota, su energía se apaga, su visión se achica, su acción se paraliza, pero el 1% hace lo contrario. Incluso sin garantías, incluso cuando todo parece ir en contra, siguen creyendo. Porque saben que la mente dirige la acción, y donde hay dirección interna, el mundo empieza a alinearse. Creer no es soñar sin sentido. Es declarar con firmeza que tu visión merece existir. Es mantenerte de pie cuando los resultados tardan. Es actuar con fe cuando los demás dudan. Y eso no se logra solo con deseo. Se entrena. Con visualización. Con afirmaciones conscientes.
con repetición diaria de una narrativa poderosa que reemplace el ruido mental por una dirección clara. El 1% no repite sus miedos, repite su propósito. Cuando crees de verdad, todo cambia. Te levantas antes, perseveras más, tomas decisiones valientes, y aunque no tengas todo resuelto, tu energía es distinta, porque estás alineado con una visión más grande que tus excusas. Creer no es una ilusión infantil, es una decisión adulta. Es una declaración interna de que vas a construir paso a paso eso que hoy solo existe en tu mente. La neurociencia lo respalda. Cuando visualizas con detalle un resultado, tu cerebro empieza a familiarizarse con él. Lo vuelve más cercano, más real, más alcanzable. Y eso disminuye la ansiedad, aumenta la claridad y activa las áreas del cerebro responsables de la acción dirigida. No estás fingiendo, estás reprogramando. Estás entrenando a tu mente a sostener una posibilidad hasta que se convierta en realidad. Desde el punto de vista estoico, la convicción no nace de la fantasía, sino de la razón. Creer no significa negar los obstáculos. Significa reconocer tu poder para responder ante ellos. La virtud consiste en actuar conforme a lo correcto, aunque no tengas certeza del resultado. Y ahí es donde el 1% se separa del resto. Ellos creen, pero no desde la emoción pasajera. Creen desde la voluntad entrenada, desde la visión alimentada, desde la acción sostenida. Así que mírate hoy y hazte esta pregunta. ¿Estoy creyendo con la misma fuerza con la que espero que todo cambie? Porque si la respuesta es no, ya sabes por dónde empezar. Cree. No porque sea fácil, no porque tengas todo. Cree porque ese es el primer paso para cambiarlo todo. El mundo no necesita más quejas, necesita más personas que se atrevan a sostener su visión con disciplina. Cree, y tu mente te abrirá caminos donde antes solo veías muros. 10. Cambia tu narrativa o vivirás atrapado. Todo lo que haces, todo lo que decides, todo lo que permites, nace de una historia. La historia que te cuentas sobre ti mismo. Y si esa historia está rota, distorsionada, infectada por el pasado, entonces tu presente estará condicionado. No importa cuántos libros leas, cuántos cursos tomes, cuántas personas te digan que puedes, si en tu mente sigues repitiendo, soy la víctima, a mí siempre me pasa, esto no es para mí, entonces ya estás derrotado. No por la realidad, sino por el guión que decidiste creer. El 1% lo sabe. Si no reescribes tu narrativa, te quedarás repitiendo el mismo capítulo para siempre. La mayoría sigue definiéndose por lo que perdió, por lo que no funcionó, por lo que le hicieron, y eso los mantiene estancados, no por falta de capacidad, sino por lealtad a una historia vieja, porque en algún punto les resultó más cómodo cargar con la identidad de herido que tomar la responsabilidad de sanarse. Pero eso tiene un precio. Pierdes el control de tu destino. Porque mientras sigas diciendo que no tienes poder, no lo tendrás. El 1% hace otra cosa. Se detiene, se observa y empieza a preguntarse, ¿quién estoy siendo cuando me hablo así? ¿Quién soy si dejo de repetirme esa historia? Porque una cosa es que algo te haya dolido y otra muy distinta es que eso te defina. El dolor deja huella, sí, pero también deja herramientas. Y solo el que se atreve a usar esas herramientas construye algo nuevo, no desde la negación, sino desde la transformación. Cambiar la narrativa no significa ignorar lo que pasó, significa elegir qué significado le das hoy. Puedes seguir diciendo, me destruyeron, o puedes empezar a decir, me forjaron. Puedes seguir cargando con la historia de la víctima, o escribir una historia donde tú tomas las riendas. No es magia, es decisión. Una que se toma todos los días, en cada palabra que usas contigo, en cada pensamiento que alimentas, en cada emoción que eliges sostener o soltar. Desde el estoicismo se enseña que no elegimos lo que nos ocurre, pero sí elegimos nuestra interpretación. Y esa interpretación es la que determina nuestra acción. Cambiar la narrativa es, entonces, cambiar tu vida desde la raíz.
porque cuando lo haces, todo se alinea, tu cuerpo responde distinto, tu energía se eleva, tu entorno comienza a reflejar tu nueva dirección. Ya no pides permiso para avanzar, simplemente avanzas. Así que hazlo simple. Observa las frases que más repites. ¿Te fortalecen o te hunden? ¿Te impulsan o te frenan? Si la historia que te cuentas todos los días te hace más pequeño, cámbiala. No para fingir, para renacer. Porque tú no eres lo que te hicieron. Eres lo que decides hacer con eso. Y si te atreves a escribir un nuevo capítulo, uno con intención, con dignidad, con poder, entonces te sorprenderás de lo que eres capaz. Porque todo cambio real empieza ahí, en cómo te hablas cuando nadie más te está escuchando. 11. Sé inmune emocionalmente. Mata su control sobre ti. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. Si alguien puede hacerte perder el control con solo una palabra, una mirada o una ausencia, entonces no estás en control de ti mismo. Estás siendo manipulado emocionalmente. Tal vez sin darte cuenta. Tal vez con la excusa del amor, del respeto, del vínculo. Pero en el fondo, lo que hay es dependencia. Y mientras no lo cortes, vivirás a merced del estado emocional de los demás. El 1% lo sabe. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras. Está en sentir lo que tú decides sentir, no lo que otros provocan en ti. La mayoría vive en modo reactivo. Si alguien los ignora, se sienten menos. Si alguien los critica, se derrumban. Si alguien los elogia, se inflan. Si alguien los deja, se vacían. Como si su estado emocional dependiera de validaciones externas. Pero el 1% entrena otro músculo, uno que no se ve. El músculo de la inmunidad emocional. No para volverse fríos, no para dejar de sentir, sino para dejar de entregarle su paz a cualquiera que sepa dónde presionar. Ser inmune emocionalmente no significa que no sientas, significa que puedes sentir sin perderte, que puedes recibir una crítica sin hacerla una herida, que puedes ser ignorado sin volverte inseguro, que puedes ser provocado y, aún así, responder con claridad. Y eso no es arrogancia, es estructura interna, es dignidad bien entrenada, es saber quién eres sin necesidad de recordárselo al mundo. Pero esto no se logra solo con deseos, se construye todos los días desde decisiones pequeñas pero firmes. Elegir no responder a la provocación, cortar vínculos que solo drenan, dejar de buscar aprobación, poner límites sin culpa, revisar tu entorno y preguntarte, ¿quién tiene acceso directo a mis emociones? ¿A quién le estoy permitiendo manipular mi energía con una sola frase? Porque si no haces ese filtro, vas a seguir atrapado en un ciclo de reacciones automáticas. La mente del 1% no acepta eso. Se blinda cada mañana con intención. Recuerda quién es, qué quiere y sobre todo, qué no va a tolerar más. Aprende a decir, esto no me pertenece, esto no me toca, esto no me define. Y lo hace sin rabia, sin orgullo, sin necesidad de demostrar nada, simplemente con firmeza. Porque el respeto empieza cuando tú decides no permitir que lo externo gobierne tu mundo interno. Desde la filosofía estoica, se enseña que nada externo debería alterar tu equilibrio. Si algo logra perturbarte, es porque aún no has fortalecido tu razón. El sabio no se ofende con facilidad, no se desmorona por la opinión ajena, no reacciona por impulso, observa, analiza, elige. Esa es la fuerza silenciosa del que se pertenece, del que se respeta, del que ya no necesita que los demás cambien para estar en paz. Así que hazlo, mata su control sobre ti, no por rencor, sino por amor propio, no para demostrar poder, sino para vivir en paz. Porque cuando nadie tiene el poder de arruinarte el día, entonces eres verdaderamente libre. Hasta aquí llegamos hoy, pero esto no termina aquí. Porque entrenar tu mente no es una inspiración pasajera, es una decisión diaria. Y si de verdad quieres pertenecer al 1%, si de verdad estás comprometido con tu transformación, entonces no lo olvides.
Cada pensamiento es una orden, cada emoción es una señal, y cada reacción es una oportunidad de dominarte. Así que sal de este video con claridad. No vuelvas al ruido, no vuelvas al piloto automático. Recuérdalo cada mañana. Tú no estás aquí para repetir lo que hace la mayoría. Estás aquí para liderarte desde adentro, sin excusas, sin máscaras, sin permiso. Gracias por estar, por llegar hasta el final, por no rendirte. Si esto te sumó valor, compártelo. No por vanidad, sino porque cuando uno despierta, puede ayudar a despertar a otros. Nos vemos en la próxima aventura.